decisión de las Fuerzas Armadas Nacionales el 18 de octubre de 1945 tuvo por base fundamental iniciar un movimiento de verdadera y profunda transformación de Venezuela. Marcos Evangelista Pérez Jiménez nació el 25 de abril de 1914 en el pequeño pueblo de Michelena, estado Táchira, al occidente de Venezuela. En apariencia se trataba de un nacimiento más en una región rural, montañosa y alejada del poder central. Sin embargo, el Táchira no era una región cualquiera. Desde finales del siglo XIX había sido el semillero del poder militar que dominó Venezuela durante décadas. Allí nacieron Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, y allí se consolidó una cultura política donde el uniforme tenía más autoridad que las leyes y el mando se respetaba sin preguntas. Marcos creció en un entorno austero, marcado por la disciplina, el trabajo duro y una noción rígida del deber. Su familia no pertenecía a la élite económica ni política, pero compartía un profundo respeto por la autoridad y el orden. Desde temprana edad mostró un carácter reservado, serio y poco dado a la espontaneidad. No era un niño carismático ni expansivo, era observador, metódico y silencioso. Estas características, lejos de ser anecdóticas, marcarían toda su vida. La Venezuela en la que nació Pérez Jiménez estaba aún bajo la sombra de Juan Vicente Gómez, el dictador que gobernó directa o indirectamente desde 1908 hasta 1935. Gómez había construido un estado centralizado, autoritario y profundamente militarizado. El ejército no solo defendía la nación, la gobernaba. Para un joven tachirense ambicioso, el camino más corto hacia el ascenso social y el poder era claro: la carrera militar. Marcos Pérez Jiménez ingresó a la Academia Militar de Venezuela siendo aún muy joven. Desde el inicio destacó por su disciplina extrema y su respeto absoluto por la jerarquía. No sobresalía por su elocuencia ni por su liderazgo carismático, sino por su eficiencia, su capacidad técnica y su obediencia estricta al reglamento. Para sus superiores era el tipo de oficial confiable. No cuestionaba órdenes, no improvisaba y no se dejaba llevar por emociones. Durante sus años de formación militar, Venezuela comenzaba lentamente a cambiar. La muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 abrió un proceso de transición incierto. El país intentaba salir de una dictadura de casi 3 décadas y avanzar con pasos cautelosos hacia una apertura política. Para muchos jóvenes oficiales, este proceso era visto con sospecha. El debate político, los partidos y las movilizaciones civiles eran percibidos como sinónimo de caos y debilidad. Pérez Jiménez absorbió profundamente esa visión. Para él, el orden era un valor superior. La estabilidad del Estado debía estar por encima de cualquier aspiración democrática. En su mente comenzó a formarse una idea que nunca abandonaría: los países atrasados no podían darse el lujo de la democracia plena. Primero debían construirse materialmente, aunque eso implicara sacrificar libertades. Antes de viajar al exterior, Pérez Jiménez sirvió en distintas funciones dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Estas experiencias reforzaron su visión técnica del poder. Veía el Estado como una estructura que debía funcionar con precisión, como una maquinaria. Cada pieza tenía un rol definido y cualquier elemento que se saliera de su función debía ser corregido o eliminado. No mostró interés alguno por la política partidista ni por el discurso ideológico. No leía a filósofos ni a teóricos de la democracia. Su mundo era el de los reglamentos, los planes, las jerarquías y los mapas. Para él, gobernar no era convencer, sino ejecutar. Fue precisamente por su perfil técnico y disciplinado que el Estado venezolano decidió enviarlo al exterior para continuar su formación.
A mediados de los años 30, Marcos Pérez Jiménez recibió la oportunidad de viajar a Perú para especializarse en ingeniería militar. Ese viaje marcaría un punto de no retorno en su vida. Lo que encontraría en Perú no solo ampliaría su formación profesional, sino que terminaría de moldear su concepción del poder, del Estado y del papel del ejército en la sociedad. Ahí comenzaría a nacer no solo el militar, sino el futuro gobernante. Marcos Pérez Jiménez llegó a Perú a mediados de la década de 1930, en un momento crucial tanto para su vida personal como para la historia latinoamericana. No era un viaje cualquiera. Para el joven oficial venezolano, aquel país se convertiría en un laboratorio ideológico y militar que terminaría de definir su visión del poder. Perú atravesaba entonces una etapa marcada por la inestabilidad política, el protagonismo militar y la búsqueda de un modelo de Estado fuerte. Los militares peruanos no se concebían únicamente como defensores del territorio, sino como arquitectos del orden nacional. Esa idea encajó perfectamente con la mentalidad de Pérez Jiménez. Durante su formación en ingeniería militar, entró en contacto con doctrinas que exaltaban la planificación centralizada, la disciplina social y la supremacía del Estado sobre el individuo. Allí aprendió que el proceso no debía depender del consenso político, sino de la ejecución eficiente de grandes planes nacionales. Para él, el desarrollo era una tarea técnica, no democrática. En Perú observó con atención cómo los gobiernos autoritarios podían impulsar obras públicas, infraestructura y modernización sin someterse a la lentitud del debate político. Esa experiencia reforzó una convicción que ya se estaba formando en su mente. La democracia en países pobres e inestables era un obstáculo más que una solución. Pérez Jiménez no se convirtió en un ideólogo, no escribía manifiestos ni discursos apasionados, pero absorbió una idea central que nunca abandonaría. El ejército debía ser el eje ordenador de la nación. El poder civil, cuando existía, debía subordinarse a la lógica militar. Para Pérez Jiménez, aquello no representaba progreso, sino fragilidad. Veía con preocupación el crecimiento de la política civil, la movilización popular y la pérdida de control absoluto por parte de los militares. En su visión, Venezuela se encaminaba peligrosamente hacia el desorden. Ya de vuelta a las Fuerzas Armadas, comenzó a tejer relaciones con otros oficiales jóvenes que compartían su desconfianza hacia la democracia. Entre ellos destacaban Carlos Delgado Chalbaud y otros militares formados bajo la sombra del gomecismo, que creían que el país necesitaba mano dura para avanzar. Durante años, Pérez Jiménez se mantuvo en un segundo plano. No buscaba protagonismo público, prefería operar desde la sombra, observando, evaluando y esperando el momento adecuado. Esta capacidad de esperar sería una de las mayores fortalezas políticas. En 1941 asumió la presidencia Isaías Medina Angarita, un militar con una visión reformista. Medina legalizó partidos políticos, permitió mayor libertad de prensa y abrió espacios de participación. Para muchos venezolanos aquello representaba un avance histórico. Para Pérez Jiménez era una señal de debilidad. El punto de quiebre llegó en 1945. Un sector de militares jóvenes, en alianza con el Partido Acción Democrática, conspiró para derrocar a Medina Angarita. Pérez Jiménez fue una pieza clave en esa conspiración. El golpe triunfó el 18 de octubre de 1945. Aunque Acción Democrática asumió el liderazgo político del nuevo gobierno, Pérez Jiménez y otros oficiales nunca confiaron en los civiles. Veían a los dirigentes políticos como improvisados, emocionales
y peligrosamente populistas. La alianza desde el inicio estaba condenada. Durante el llamado trienio Adeco, Pérez Jiménez observó con creciente descontento el fortalecimiento del poder civil. Las elecciones, la movilización popular y la retórica democrática chocaban frontalmente con su concepción del Estado. Para él, la democracia era ruido, el orden, en cambio, era silencio. Mientras los civiles celebraban la apertura política, Pérez Jiménez y otros militares comenzaron a planificar el siguiente movimiento. No sería inmediato. Primero dejarían que el experimento democrático mostrara a sus ojos sus supuestas fallas. Ese momento llegó en 1948. En 1947, Venezuela celebró las elecciones más libres y democráticas de su historia hasta ese momento. El pueblo eligió como presidente a Rómulo Gallegos, escritor, intelectual y figura emblemática del pensamiento civil venezolano. Para amplios sectores de la sociedad, aquello representaba el triunfo definitivo de la democracia. Para Pérez Jiménez, era una amenaza directa al orden que él consideraba necesario para el país. Gallegos asumió la presidencia con legitimidad popular, pero con un problema estructural. El control real de las Fuerzas Armadas seguía en manos de oficiales que desconfiaban profundamente del poder civil. Entre ellos, Pérez Jiménez ocupaba una posición estratégica. No era el rostro visible del descontento militar, pero sí uno de sus principales organizadores. Desde el inicio del gobierno de Gallegos, la relación entre civiles y militares fue tensa. Los oficiales percibían al presidente como distante, idealista y ajeno a la lógica del poder armado. Pérez Jiménez, en particular, consideraba que Gallegos no comprendía la naturaleza real del Estado venezolano ni el papel central del ejército. El 24 de noviembre de 1948, apenas 9 meses después de asumir la presidencia, Rómulo Gallegos fue derrocado por un golpe de Estado militar. El quiebre fue rápido, casi silencioso. No hubo resistencia armada significativa. La democracia venezolana, aún frágil, colapsó con sorprendente facilidad. Tras el golpe, se instauró una junta militar de gobierno, encabezada formalmente por Carlos Delgado Chalbaud, junto a Luis Felipe Lovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. Aunque Delgado Chalbaud ocupaba la presidencia de la Junta, el equilibrio de poder real era distinto. Pérez Jiménez controlaba áreas clave del aparato militar y de seguridad, y su influencia crecía de manera constante. Durante este periodo, Pérez Jiménez comenzó a construir el verdadero andamiaje de su poder. No buscaba protagonismo público inmediato, prefería consolidar control interno, neutralizar adversarios y fortalecer los mecanismos de vigilancia del Estado. Para él, el poder debía ser sólido antes de ser visible. Uno de los pilares de ese control fue la creación y fortalecimiento de los servicios de inteligencia y represión. La seguridad nacional comenzó a transformarse en un instrumento central del régimen. Su función no era solo perseguir conspiradores, sino sembrar miedo, disuadir cualquier intento de oposición y garantizar obediencia absoluta. En 1950, un acontecimiento sacudió la Junta Militar: el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud. El hecho ocurrió en circunstancias confusas y aún hoy genera debates históricos. Con su muerte, desapareció la figura que, al menos formalmente, equilibraba el poder dentro del régimen. Tras el asesinato de Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez quedó como el hombre fuerte del gobierno. Aunque no asumió inmediatamente la presidencia, nadie dudaba de que el control real del Estado estaba en sus manos. Su estilo era frío, calculador y distante. Gobernaba desde oficinas cerradas, lejos de multitudes y discursos. En los años siguientes, el régimen militar avanzó hacia una dictadura abierta. Los partidos políticos fueron perseguidos, los líderes opositores encarcelados
o enviados al exilio, y la prensa comenzó a ser censurada. El mensaje era claro: no habría retorno a la democracia. En 1952 el gobierno convocó elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Oficialmente se trataba de un paso hacia la institucionalización del régimen. En la práctica era una maniobra controlada. Sin embargo, los resultados preliminares comenzaron a favorecer a la oposición, especialmente a la Unión Republicana Democrática. Ante ese escenario, el régimen tomó una decisión crucial. El conteo de votos fue suspendido y los resultados desconocidos. Fue el momento en que cualquier pretensión de legalidad se desvaneció por completo. Poco después, la Asamblea Constituyente, ya bajo control absoluto del régimen, proclamó a Marcos Pérez Jiménez como presidente de la República. En 1953, Pérez Jiménez asumió formalmente el poder, no por elección popular, sino por imposición institucional. A partir de ese momento, Venezuela entraba en una nueva etapa de su historia, la dictadura abierta, centralizada y personalista. Para Pérez Jiménez, ese no era un acto ilegítimo. En su visión, era la culminación lógica de un proceso necesario. El país, según él, debía ser dirigido por una autoridad fuerte, técnica y sin ataduras políticas. Con el poder absoluto en sus manos, estaba listo para ejecutar su proyecto más ambicioso. El nuevo ideal nacional estaba a punto de comenzar. Cuando Marcos Pérez Jiménez asumió formalmente la presidencia en 1953, no presentó al país un programa político tradicional. No habló de ideologías, ni de partidos políticos, ni de participación ciudadana. En su lugar, impuso una doctrina propia, simple y contundente, que llamó el nuevo ideal nacional. Para Pérez Jiménez, la nación no se construía con discursos, sino con obras visibles. Creía que el progreso material podía sustituir a la legitimidad democrática. Su visión era clara: si el país avanzaba, si las ciudades crecían, si la infraestructura impresionaba, el pueblo aceptaría la autoridad sin necesidad de elecciones. El nuevo ideal nacional se apoyaba en 4 pilares fundamentales: orden, disciplina, desarrollo material y autoridad del Estado. En esa lógica, la libertad política era secundaria, incluso prescindible. El ciudadano no debía opinar, debía obedecer y beneficiarse del progreso. Con los ingresos petroleros en aumento, el régimen contó con recursos extraordinarios. Pérez Jiménez decidió invertirlos de manera agresiva en infraestructura. Comenzó entonces una transformación física del país que no tenía precedentes en la historia venezolana. Carreteras modernas atravesaron montañas y conectaron regiones aisladas. Se construyó la autopista Caracas-La Guaira, una obra de ingeniería monumental que simbolizaba la entrada de Venezuela a la modernidad. Surgieron grandes avenidas, puentes, túneles y distribuidores que cambiaron para siempre el paisaje urbano. En Caracas, la capital, se convirtió en el principal escaparate del régimen. Se levantaron edificios públicos, ministerios, complejos habitacionales y estructuras monumentales. La ciudad universitaria, concebida como símbolo del progreso cultural y técnico, avanzaba como una de las obras más ambiciosas del continente. Pérez Jiménez entendía el poder de la imagen. Cada obra era propaganda, cada edificio era un mensaje silencioso. El Estado funcionaba, el orden daba resultados. Venezuela debía verse moderna, eficiente y poderosa, tanto para sus ciudadanos como para el mundo exterior. Pero mientras el concreto avanzaba, el espacio para la disidencia desaparecía. Paralelamente al desarrollo material, el régimen fortaleció el aparato represivo. La seguridad nacional se consolidó
como el brazo ejecutor del miedo. Bajo la dirección de Pedro Estrada, esta institución operaba con autonomía casi total, respondiendo directamente al presidente. Las detenciones arbitrarias se volvieron frecuentes. Militantes políticos, estudiantes, periodistas, sindicalistas y simples sospechosos eran arrestados sin orden judicial. Muchos fueron enviados a cárceles como el Obispo o a centros de detención clandestinos, donde la tortura era el método habitual de interrogatorio. El miedo se convirtió en una política de Estado. La gente hablaba en voz baja, evitaba opinar en público y desconfiaba incluso de sus vecinos. La delación se transformó en una herramienta de supervivencia. Nadie sabía quién escuchaba. La prensa fue sometida a una censura estricta. Los medios que no se alineaban con el régimen eran clausurados o intervenidos. Los periodistas críticos eran perseguidos o forzados al exilio. La narrativa oficial dominaba en el espacio público. A pesar de la represión, durante los primeros años del régimen, existió un sector de la población que apoyó o toleró a Pérez Jiménez. El orden en las calles, la reducción visible de ciertos delitos y la abundancia de obras públicas generaban una sensación de estabilidad desconocida para muchos venezolanos. El régimen también cultivó el respaldo de sectores empresariales y tecnócratas que veían en la dictadura un ambiente favorable para la inversión y la ejecución rápida de proyectos. La eficiencia administrativa, al menos en apariencia, contrastaba con el caos político de años anteriores. Sin embargo, ese equilibrio era frágil. A medida que el poder se concentraba en una sola figura, el aislamiento de Pérez Jiménez se hacía más evidente. Gobernaba rodeado de un círculo cada vez más reducido de colaboradores leales. Desconfiaba de todos, incluso de sus propios aliados. El control absoluto comenzaba a generar paranoia. Mientras el país mostraba una fachada de modernidad, por debajo se acumulaban tensiones profundas. La represión no eliminaba el descontento, solo lo impulsaba hacia la clandestinidad. Estudiantes, militares descontentos y sectores de la iglesia comenzaron a cuestionar silenciosamente al régimen. El nuevo ideal nacional había construido carreteras y edificios, pero también había levantado muros invisibles entre el Estado y la sociedad. Y esos muros, tarde o temprano, empezarían a resquebrajarse. Hacia mediados de la década de 1950, el régimen de Marcos Pérez Jiménez parecía haber alcanzado su punto más alto. Venezuela exhibía cifras de crecimiento económico, una infraestructura en expansión y una imagen internacional de país estable y moderno. Para muchos observadores externos, el gobierno venezolano era presentado como un ejemplo de desarrollo rápido en América Latina. Sin embargo, detrás de esa fachada de eficiencia comenzaban a manifestarse grietas profundas. El poder absoluto, concentrado en una sola figura, había generado un sistema cerrado, opaco y vulnerable a la corrupción. Aunque el discurso oficial exaltaba la honestidad administrativa y el orden moral, la realidad interna del régimen era distinta. Altos funcionarios, empresarios cercanos al poder y militares leales comenzaron a beneficiarse de contratos inflados, comisiones ilegales y privilegios extraordinarios. El propio Pérez Jiménez acumuló una fortuna considerable, propiedades en el extranjero, cuenta bancaria fuera del país y un estilo de vida cada vez más distante de la austeridad que predicaba. A medida que el régimen se volvía más autorreferencial, la represión se intensificó. La Seguridad Nacional amplió su radio de acción. Ya no se perseguía únicamente a dirigentes políticos conocidos, sino a cualquier ciudadano considerado potencialmente incómodo. El miedo, que en un principio había sido un instrumento de control, comenzó a generar resentimiento y odio silencioso. Las universidades se convirtieron en focos de resistencia.
Estudiantes y profesores cuestionaban el autoritarismo y denunciaban la ausencia de libertades. Las protestas, aunque rápidamente reprimidas, se multiplicaban. Cada arresto sumaba nuevos enemigos al régimen. En el seno de las Fuerzas Armadas, el apoyo tampoco era absoluto. Muchos oficiales jóvenes comenzaron a incomodarse con la corrupción, el favoritismo y el uso del ejército como instrumento de control político interno. El espíritu profesional que Pérez Jiménez decía defender se veía comprometido por la politización extrema de la institución militar. Para 1957, el mandato presidencial de Pérez Jiménez se acercaba a su fin. La Constitución establecía límites claros. Ante ese escenario, el régimen debía decidir entre abrir un proceso electoral o perpetuarse en el poder. La decisión fue clara. En lugar de elecciones libres, Pérez Jiménez convocó un plebiscito para legitimar su continuidad en la presidencia. No se trataba de una elección entre candidatos, sino de una simple consulta donde el pueblo debía responder si aprobaba o no su permanencia en el cargo. El proceso estuvo marcado por irregularidades evidentes. No hubo garantías, ni observación independiente, ni libertad de expresión. El resultado oficial fue una victoria abrumadora del sí, pero lejos de fortalecer al régimen, el plebiscito tuvo el efecto contrario. Para amplios sectores de la sociedad quedó claro que no existía ninguna intención de retorno a la legalidad democrática. El plebiscito fue percibido como una burla, una imposición más, una confirmación de que el poder no estaba dispuesto a ceder. Ese fue el punto de quiebre psicológico del régimen. Incluso quienes habían tolerado la dictadura por el progreso material comenzaron a perder la paciencia. El miedo seguía presente, pero ya no penalizaba del todo. Incluso quienes habían tolerado la dictadura por el progreso material comenzaron a perder la paciencia. El miedo seguía presente, pero ya no paralizaba del todo. El descontento empezó a organizarse. La Iglesia Católica, hasta entonces prudente, comenzó a emitir críticas más abiertas. Empresarios que antes se beneficiaban del orden empezaron a temer la inestabilidad futura. Sectores militares conspiraban en silencio. Pérez Jiménez, cada vez más aislado, respondió como siempre, con más control, más vigilancia y más represión. Pero el equilibrio ya estaba roto. El poder que había construido con disciplina y planificación comenzaba a sostenerse únicamente por la fuerza. El régimen aún parecía sólido, pero por dentro estaba agotado. El final ya no era una posibilidad lejana, era una cuenta regresiva. A finales de 1957, el régimen de Marcos Pérez Jiménez ya no negociaba desde la confianza, sino desde la sospecha. El poder seguía concentrado en sus manos, pero la lealtad que lo sostenía comenzaba a resquebrajarse en todos los niveles del Estado. La estabilidad que durante años había sido su principal fortaleza se transformaba lentamente en rigidez. Dentro de las Fuerzas Armadas, el malestar era cada vez más evidente. Oficiales jóvenes y de mediana graduación cuestionaban el uso político del ejército, la corrupción interna y la permanencia indefinida del presidente en el poder. La disciplina seguía existiendo, pero la convicción se había debilitado. Las conspiraciones comenzaron a multiplicarse. Grupos de militares se reunían en secreto, intercambiaban información y evaluaban escenarios. No todos compartían una visión democrática del futuro, pero coincidían en algo fundamental. Pérez Jiménez se había convertido en un obstáculo. En paralelo, la sociedad civil empezaba a perder el miedo. Los estudiantes universitarios retomaron las protestas, conscientes de los riesgos, pero decididos a desafiar el silencio impuesto. Las calles de Caracas y otras ciudades
comenzaron a llenarse de murmullos, consignas clandestinas y señales de rebeldía. La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en esta etapa. A través de pronunciamientos y sermones, algunos obispos comenzaron a cuestionar abiertamente la falta de libertades, la represión y la injusticia social. En un país profundamente católico, esas palabras tuvieron impacto significativo. El 1 de enero de 1958, el régimen recibió su primer golpe directo. Un sector de la Fuerza Aérea se alzó contra el gobierno en un intento de golpe militar. Aunque la rebelión fue sofocada rápidamente, el mensaje fue contundente. El poder ya no era incuestionable. Ese intento fallido marcó un antes y un después. Pérez Jiménez entendió que el enemigo no estaba solo en las calles, sino dentro de los cuarteles. A partir de ese momento, la paranoia se intensificó. Ordenó detenciones, traslados y purgas internas, pero esas medidas solo profundizaron la fractura. Lejos de intimidar a la oposición, la represión aceleró la coordinación entre distintos sectores descontentos. Políticos exiliados, estudiantes, sindicalistas, empresarios y militares comenzaron a coincidir en un objetivo en común: poner fin a la dictadura. El 21 de enero de 1958, Caracas amaneció con una huelga general. El país se paralizó, el transporte se detuvo, los comercios cerraron y las calles se llenaron de manifestantes. La represión fue violenta, pero ya no logró contener la marea. El 22 de enero la situación se volvió insostenible. Sectores clave de las Fuerzas Armadas retiraron su apoyo al presidente. El alto mando militar comenzó a negociar su salida, convencido de que mantenerlo en el poder solo conduciría a un baño de sangre. La madrugada del 23 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez tomó la decisión que durante años había considerado impensable: abandonar el país. Acompañado de su círculo más cercano, abordó el avión presidencial, conocido popularmente como la Vaca Sagrada, y huyó de Venezuela. No hubo discurso de despedida, no hubo resistencia final. El hombre que había gobernado con mano de hierro durante casi una década se había marchado en silencio, protegido por la oscuridad de la madrugada. Horas después, la noticia se propagó por todo el país. Las calles se llenaron de gente, multitudes celebraron la caída del régimen. Las cárceles políticas fueron abiertas, los símbolos de la dictadura fueron derribados o saqueados. Venezuela despertaba de un largo periodo de miedo. El 23 de enero se convirtió en una fecha fundamental. No solo marcó el fin de una dictadura, sino el inicio de una nueva etapa democrática. Para muchos venezolanos era el día en que el país recuperaba la voz. Mientras tanto, Pérez Jiménez iniciaba un largo exilio. El poder absoluto había quedado atrás. Comenzaba ahora una etapa muy distinta, marcada por la persecución, el juicio histórico y la soledad. La historia del dictador no había terminado, pero su tiempo como gobernante había llegado a su fin. Tras abandonar Venezuela en la madrugada del 23 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez dejó atrás no solo el poder, sino el país que había gobernado con autoridad absoluta. El hombre que durante años controló cada rincón del Estado, ahora dependía de la hospitalidad de gobiernos extranjeros y de la lealtad de un círculo cada vez más reducido. El primer destino fue la República Dominicana, gobernada entonces por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. No era una elección casual. Trujillo representaba el mismo modelo de poder autoritario que Pérez Jiménez había ejercido en Venezuela: orden impuesto, culto a la figura del líder y represión sistemática. Durante su estancia en República Dominicana, Pérez Jiménez fue recibido con honores. Sin embargo, la caída de Trujillo en 1961
dejó en evidencia una realidad inquietante para él. Los dictadores podían parecer invencibles, pero su poder no era eterno. La historia comenzaba a repetirse. A partir de entonces, inició un periplo por distintos países, incluyendo Panamá y Estados Unidos. En ese trayecto, su figura pasó de ser la de un jefe de Estado temido a la de un exiliado incómodo. El contexto internacional había cambiado. América Latina vivía una etapa de cuestionamiento a las dictaduras militares y la tolerancia hacia antiguos regímenes autoritarios comenzaba a disminuir. Mientras tanto, en Venezuela, el nuevo gobierno democrático inició procesos judiciales para investigar la corrupción del régimen anterior. Se abrieron expedientes, se revisaron contratos y se rastrearon fortunas acumuladas durante los años de dictadura. El nombre de Marcos Pérez Jiménez aparecía una y otra vez. En 1963, tras una serie de negociaciones diplomáticas, Pérez Jiménez fue extraditado desde Estados Unidos a Venezuela. El hecho tuvo un enorme impacto simbólico. El antiguo dictador regresaba al país, no como presidente, sino como acusado. Fue recluido en la cárcel de San Juan de los Morros y posteriormente sometido a juicio. No se procesó por violaciones de derechos humanos, sino por delitos de corrupción administrativa, una decisión que reflejaba tanto las limitaciones legales de la época como el deseo de cerrar rápidamente un capítulo doloroso. Durante el juicio, Pérez Jiménez mantuvo una actitud fría y distante. Nunca pidió perdón, nunca expresó arrepentimiento. Sostenía incluso desde el banquillo de los acusados que había actuado en beneficio del país. Para él, las obras justificaban los métodos. El proceso judicial concluyó con una condena y la confiscación de parte de sus bienes. Pasó varios años privado de libertad. Para quien había gobernado desde palacios y despachos lujosos, la prisión representó una humillación profunda, aunque jamás reconocida públicamente. Sin embargo, el tiempo y las negociaciones políticas jugaron a su favor. A mediados de los años 70, obtuvo la libertad y abandonó nuevamente al país. Venezuela, enfocada en consolidar su frágil democracia, optó por dejar atrás su figura. Pérez Jiménez se estableció finalmente en España, donde llevaría una vida discreta, alejada del protagonismo político. El antiguo dictador, que había despreciado la democracia, ahora dependía de ella para vivir en paz. Durante su exilio final, evitó entrevistas y apariciones públicas. Se rodeó de pocos amigos y antiguos aliados. Su mundo se redujo considerablemente. El hombre que había controlado multitudes ahora vivía en silencio. Pero mientras él envejecía lejos del poder, su figura comenzaba a adquirir una nueva dimensión en la memoria colectiva venezolana. Para algunos se convertía en símbolo de orden y progreso. Para otros seguía siendo el rostro de la represión y el autoritarismo. El debate apenas comenzaba. Durante sus últimos años en España, Marcos Pérez Jiménez vivió una existencia silenciosa y reservada. Residía lejos de los centros de poder que alguna vez dominó y observaba el mundo desde la distancia, convertido en un personaje histórico más que en un actor político. El exilio, que para muchos representa libertad, para él fue una forma lenta de desaparición. Nunca intentó regresar a Venezuela. Sabía que el país que había gobernado ya no existía y que su figura despertaba sentimientos irreconciliables. La Venezuela democrática avanzaba con dificultades, crisis económicas y conflictos políticos, mientras el recuerdo de su gobierno comenzaba a transformarse en objeto de comparación. En privado, Pérez Jiménez seguía convencido de que la historia sería indulgente con él. Creía que el tiempo terminaría valorando las obras materiales por encima de los métodos autoritarios. Jamás escribió una confesión.
ni unas memorias completas, ni un mea culpa. Su silencio fue coherente con su carácter, distante, rígido y sin concesiones emocionales. Mientras envejecía, Venezuela entraba en ciclos de inestabilidad política y económica. Golpes fallidos, crisis financieras y desgaste institucional hicieron que sectores de la población comenzaran a mirar el pasado con nostalgia selectiva. En ese contexto, la figura de Pérez Jiménez empezó a ser reinterpretada. Para algunos venezolanos, especialmente generaciones que no vivieron la dictadura, Pérez Jiménez pasó a representar un tiempo de orden, obras y progreso. La memoria del miedo, la tortura y la represión fue diluyéndose frente a la frustración con los problemas del presente. La historia comenzó a fragmentarse. Otros, en cambio, nunca olvidaron. Expresos políticos, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos insistieron en recordar el costo humano del régimen. Para ellos, ninguna autopista ni ningún edificio podía justificar la supresión de libertades ni el uso del terror como política de Estado. Así, Marcos Pérez Jiménez se convirtió en un símbolo incómodo, no solo de una dictadura pasada, sino de una pregunta permanente sobre el poder y la sociedad venezolana. ¿Es preferible el orden impuesto a la libertad imperfecta? ¿Puede el progreso material compensar la ausencia de derechos? El 20 de septiembre de 2001, Marcos Pérez Jiménez murió en Alcobendas, España, a los 87 años de edad. Su muerte pasó sin homenajes oficiales, sin funerales de Estado y sin grandes titulares. El hombre que había concentrado todo el poder murió lejos del país que marcó su vida. Con su fallecimiento no se cerró el debate, al contrario, se profundizó. Hoy su nombre sigue provocando discusiones apasionadas. Para algunos fue un modernizador autoritario, para otros un dictador represivo. La verdad histórica es más compleja y más incómoda que cualquier consigna. Marcos Pérez Jiménez fue producto de su tiempo, de una cultura militar que priorizaba el orden sobre la libertad y de una región que veía el poder como una extensión natural del uniforme. Pero también fue una elección consciente. Eligió gobernar sin democracia, eligió el control absoluto y eligió el miedo como herramienta. Su legado no está solo en el concreto que aún permanece en pie, sino en la advertencia que deja su historia. El progreso sin libertad puede ser rápido, pero es frágil. El orden sin justicia puede parecer eficiente, pero termina quebrándose. La historia de Marcos Pérez Jiménez no es solo la historia de un hombre, es la historia de un país debatiéndose entre autoridad y libertad. Un debate que hoy en día sigue abierto.